Mateo capítulo 9, y vamos a leer la última parte donde dice, la mies es mucha, a partir del verso 35, Mateo 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Recordemos que hemos estado viendo al Señor Jesús hacer milagros o señales, es decir, sanidades, resurrecciones también. Pudimos verlo calmar la tempestad, en fin, liberar a un par de endemoniados. El Señor Jesús ha hecho muchas señales en todo esto que hemos estado estudiando, y aquí al final de esta parte, al final de este capítulo, dice que Él ve a las multitudes y tiene compasión. Pero es importante también notar lo que dice un poco antes, al principio, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Era parte del ministerio del Señor Jesús enseñar, y después dice y predicando el evangelio del reino, y por último y sanando. Esto lo he dicho muchas veces, pero sigue siendo tan importante que tendré que decirlo una y otra vez. No me cansaré de repetirlo porque es bien importante que parte, una de los, la parte principal del Señor Jesucristo en su ministerio fue enseñar la palabra de Dios y evangelizar. Cuando Él comienza su ministerio, aquí lo pudimos leer en Mateo capítulo 4, dice que Él comenzó a predicar diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en otro momento también dice que se fue a otro lugar a enseñar, y él mismo dice porque para esto he venido, es decir, parte de su propósito al estar aquí en la tierra fue enseñar la palabra de Dios, como aquí dice que recorría aldeas enseñando y predicando el evangelio y sanando, pero las sanidades las menciona al último el evangelista, en este caso Mateo, porque no es que no sea importante, pero es más importante predicar el evangelio. No sé si vieron recientemente en las noticias, es una noticia que se está, pues está sonando con mucha fuerza de ayer para hoy, me parece. Y allá en Corea del Norte metieron presa a una familia. No sé exactamente cuántos son los que integran esa familia, al menos sé que son tres, que es papá, mamá y un bebé de 2 años, y los metieron preso. Lo que es el gobierno de Corea metió presa a esta familia de por vida, les dieron cadena perpetua porque tenían una Biblia en su casa. Imagínense qué es lo que estas personas habrán sentido, qué es lo que estarán pensando ahora mismo. Este niño, a menos que las cosas cambien, pero este niño está destinado a pasar toda su vida en la cárcel porque sus papás tenían una Biblia en su casa. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué menciono esto que es tan triste, tan duro? No sé, yo de momento cuando escuché la noticia no alcanzaba a dimensionar lo grande, lo terrible que es esto, que por el hecho de tener una Biblia, una familia va a pasar el resto de sus días en la cárcel, y sobre todo pensando en este bebé, en este chiquitín de 2 años. Imagínense él, pues sus recuerdos de toda la vida van a ser estar en la cárcel. No creo que él con el paso del tiempo pueda recordar de estos 2 años que vivió libre, cómo eran las calles, cómo eran los carros, que si paseó o no paseó. Es decir, sus recuerdos para él siempre van a ser estar en la cárcel. Él, conforme vaya creciendo, él va a tener en su memoria únicamente la cárcel, difícilmente va a tener otros recuerdos de estos 2 años en los que vivió libre. ¿Por qué insisto? ¿Por qué les comento esto? Hace rato estaba pensando que no sé exactamente, no sé si eran cristianos. El punto es que dice que tenían una Biblia, no sé si eran cristianos o de alguna otra religión, pero vamos a pensar que fueran cristianos y que alguien les haya predicado el Evangelio o les haya predicado acerca del Señor. Y algo que me preguntaba es qué les habrán dicho, qué les predicaron, de qué manera fue que llegaron a ellos predicándoles, qué les dijeron, cuál fue el mensaje que les compartieron. Y esto lo digo porque pensaba, ¿qué pasaría si a esas personas les dijeron, sabes qué, el Señor Jesús te quiere prosperar, el Señor Jesús te quiere bendecir, el Señor Jesús quiere que seas feliz, el Señor Jesús quiere que tengas felicidad, que tengas riquezas?
que no sé cuántas cosas tal vez que pueda ser libre de este país, es decir, de Corea del Norte. El Señor Jesús te va a ayudar a salir de este lugar y resulta que ahora están presos de por vida. ¿Cuál será la reacción de esas personas en su corazón? ¿Qué es lo que ahora mismo estarán pensando? ¿Nos engañaron? O el Señor Jesús o Dios no existe? ¿O no cumple sus promesas? ¿O no tiene el poder que dicen que tiene? ¿Cuál habría sido ese mensaje? ¿Qué es lo que les habrán compartido? Y esto lo pienso porque muy posiblemente la reacción que estén teniendo en su corazón está condicionada al mensaje que les dieron. Por otra parte, si les compartieron del Evangelio de que el Señor Jesús quiere darte salvación, librarte de tus pecados, más allá de lo que en tu vida pueda suceder, más allá si eres libre o si sigues aquí en este país con todas las restricciones que hay, pero el Señor Jesús lo que Él vino a darte es salvación y puedes padecer por un tiempo, porque incluso Él también lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchos padecimientos entremos en el reino de los cielos. Entonces es importante predicar el Evangelio, que es lo que hacía el Señor Jesús, pero predicarlo de la manera correcta. Eso es básicamente a donde quiero enfocar en esta noche esta enseñanza, porque las cosas no han cambiado en el sentido de lo que menciona aquí el Señor Jesús, de que la mies es mucha. La mies sigue siendo mucha, hay mucha necesidad, hay mucha gente que necesita escuchar del mensaje de salvación, pero insisto, un mensaje correcto, un mensaje que esté conforme a la Biblia, no que se predique en cosas como lo que les decía, ¿no? En cuanto a la prosperidad, en cuanto a que Dios te quiere ver feliz, en cuanto a Dios no quiere que sufras, ese no es el mensaje del Evangelio, eso nunca ha sido el mensaje del Evangelio. Y la gente sigue teniendo necesidad de Dios, la gente, la mies sigue siendo mucha, e incluso yo creo que hoy en día hay todavía muchas más personas que necesitan oír de Dios que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra. Han pasado cerca de 2000 años en los que el mundo ha seguido creciendo en cuanto a población y por eso es que hoy hay mucha más necesidad que la que había en esos tiempos. Entonces, si en aquellos momentos la mies era mucha, imagínense cuánta mies hay ahora. Y los obreros, yo creo, me atrevo a decir que los obreros fieles en cuanto a la palabra, los obreros que respetan la palabra de Dios, los obreros que predican correctamente la palabra de Dios, siguen siendo pocos. Hay muchos obreros, hay muchos predicadores, hay muchos o conferencistas, mejor dicho, que aparentemente predican la palabra de Dios, pero el hecho de que citen un versículo, el hecho de que mencionen algún pasaje de la Biblia, no necesariamente es predicar la palabra de Dios. El mismo diablo le citó la palabra del Señor Jesús y obviamente no estaba predicando ni estaba cerca de ser un mensaje correcto el que el diablo le estaba dando. Entonces, pueden ustedes escuchar en internet gente que cita la Biblia, pero no necesariamente es una predicación o una predicación correcta. Debemos nosotros de aprender qué es el Evangelio, también es parte de lo que quiero compartir en esta noche para que nosotros tengamos también esa misma carga que tenía el Señor Jesús, lo que menciona aquí en el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de, de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué es lo que habrá sentido en ese momento el Señor Jesús? Una de las formas en que se puede traducir esta palabra compasión que aparece aquí es como cuando uno dice sentí algo en el estómago, se me revolvieron las entrañas. Esa palabra, una de sus traducciones es eso, es como revolverse las entrañas. Entonces, ¿qué habrá sentido el Señor al ver que Él acababa de sanar a personas, acababa de liberar a endemoniados, resucitar a otros, calmar la tempestad y de momento, y Él sigue recorriendo las ciudades y en un momento se para y ve a las multitudes? Yo creo que el Señor en ese momento sintió eso, como nosotros sentiríamos eso en el estómago y decir, caray, hay tanto trabajo por hacer y tan poca gente que quiere hacer el trabajo. E insisto, que lo hagan bien. No se trata solamente de predicar por predicar, sino de hacerlo de una manera correcta. Entonces, yo creo que es redundar cuando uno dice predicar el Evangelio bien, porque cuando se habla de predicar el Evangelio se tiene que hacer bien, si no, entonces no se está predicando el Evangelio, pero una manera en la que nosotros podemos expresar que hay que hacerlo de la manera correcta, pues es así, diciendo que hay que predicar bien el Evangelio. Pero insisto, con que dijéramos hay que predicar el Evangelio, estaría sobreentendido
entendido que hay que hacerlo bien, ¿sí? Entonces, dice que el Señor Jesús se conmovió o tuvo ese sentimiento en su interior al ver las multitudes, y nosotros debemos también adoptar esa carga. También nosotros debemos de saber que hay gente que se está perdiendo en el mundo, hay gente que día a día muere y va rumbo a una eternidad sin Dios, y una vez que ellos mueren ya no hay nada que hacer. Recientemente ha estado esta idea en mi mente. Yo creo que pues el Señor ha estado poniendo esto en mi mente, en mi corazón, y no es que cada que comparta lo haga, pero sí en algún momento he comentado en los lugares donde he compartido, y hoy también lo quiero hacer aquí con ustedes. El hecho de pensar, si esta noche fuera la última vez que nos fuéramos a ver, ya sea que alguno de ustedes parta con el Señor o que yo partiera en esta noche con el Señor, ¿cuál sería el mensaje que yo quisiera darles hoy por última vez? Si yo pudiera tener el conocimiento de que alguno de ustedes no va a estar el día de mañana, si por alguna situación el Señor pudiera mostrarme, fulano de tal no va a estar ya el día de mañana, hoy es su último día aquí en la tierra, ¿qué mensaje te daría? Te diría: Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacerte millonario. ¿Ese sería el mensaje que te daría? Yo creo que no. Yo creo que tú tampoco me dirías eso. Si tú supieras que hoy es el último día de mi vida, no creo que tú me dijeras: oye, cree en el Señor porque Él quiere bendecirte, quiere darte un carro nuevo y quiere darte una casa y quiere darte viajes. Yo no creo que ese fuera el mensaje. Algo que tenemos nosotros que saber es que el mensaje es un mensaje universal. ¿A qué me refiero con un mensaje universal? A que toda la gente que escucha el mensaje del Evangelio, a toda la gente tiene que aplicarle. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo le predicaríamos hoy? Vamos a suponer que esas personas de Corea realmente no eran cristianos, es decir, no creían en Dios por alguna situación extraña, tenían esa Biblia en su casa, alguien incluso la dejó ahí, tal vez ni siquiera era de ellos, pero hoy se da la oportunidad de predicarles el Evangelio. Están en la cárcel, condenados a pasar toda la vida ahí. ¿Qué les predicaríamos? ¿Qué les diríamos a esas personas? ¿Dios quiere bendecirte? ¿Qué dirán ellos? ¿Aquí en la cárcel? ¿De qué manera me puede bendecir? ¿De qué manera puede prosperarme si voy a estar preso el resto de mi vida? ¿Qué mensaje les daríamos? ¿O qué mensaje le daríamos a una persona que está muriendo de hambre, no sé, en África, por ejemplo, que tiene hijos que también están muriendo de hambre y necesitan escuchar un mensaje de parte de Dios? ¿Qué les diríamos? ¿Dios quiere darte un carro nuevo? Esa persona diría: yo para qué quiero un carro nuevo, hoy ahora lo que necesito es alimento para mis hijos. Entonces, a eso me refiero con que el mensaje es universal. Si el mismo mensaje que le predicamos a la gente en México se la podríamos predicar en Corea del Norte o en África o en algún otro lugar, y a todos nos aplica, entonces ese es el mensaje correcto, es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? El fin o la finalidad del mensaje del Evangelio es: arrepiéntete y cree en Dios. Esa es la finalidad. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, eso es otra cosa, pero ahorita también lo vamos a ver, pero la finalidad del mensaje del Evangelio es: arrepiéntete. Tú estás en pecado en contra de Dios y tu vida hoy en día lleva a un destino eterno lejos de Dios. Y necesitas conocerlo, necesitas arrepentirte y creer en Dios. Eso es la finalidad, insisto. ¿Cómo lleguemos a ese punto? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de gente que predicó el Evangelio, pero terminó llevando a las personas al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, es bien importante que prediquemos el Evangelio. Hay mucha necesidad afuera, pero que prediquemos de manera correcta. Eh, Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Vamos a segunda de Timoteo, por favor, porque es bien importante. Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a ver el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Vean lo que le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Fíjense cómo introduce esto el apóstol Pablo. Esa palabra de te encarezco es de te encargo urgentemente. Esa es la idea que nos da con ese te encarezco, es decir,
te encargo, te pido que hagas esto urgentemente, que lo tomes como una prioridad en tu vida, es algo que tienes que hacer, pero ya. ¿Qué es lo que le encarece delante de Dios? Es decir, delante de Dios te pido que hagas esto y delante del Señor Jesucristo te encarezco, te pido que lo hagas de manera urgente. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué era esa urgencia? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía tanta urgencia de que Timoteo predicara la palabra, de que él estuviera compartiendo la palabra? Dice en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Tristemente hoy es ese tiempo. Yo sé que desde muchos años o siglos antes incluso ya había gente que no quería escuchar la sana doctrina, pero hoy más que nunca se está viendo que hay gente que no quiere oír la sana doctrina, que prefieren escuchar cosas que les agradan, como sigue diciendo aquí el apóstol Pablo. Sigamos leyendo. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo de pecar en el área en que cada uno de nosotros sabemos que somos tentados. Habrá alguien a quien su tentación sea tal vez el robo, tal vez otro sea la mentira, tal vez otro sea el adulterio, tal vez otro sea las borracheras. No sabemos qué tentación tengamos cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros tenemos esa concupiscencia que nos lleva a pecar. Y parte de esas concupiscencias o de esos deseos pueden ser los placeres, como las riquezas, y entonces hay gente a la que no quiere escuchar estos mensajes donde se les dice, si no te arrepientes y crees en Dios y tu vida cambia, entonces te vas a ir al infierno. No quieren escuchar eso, quieren escuchar que les digan, no te preocupes, Dios sabe, Dios conoce, Dios te entiende. Mira, pues él ve tu corazón y aunque tú ahora vives en adulterio o vives en fornicación o vives mintiendo, pero bueno, Él sabe, Él conoce tu corazón. Y bueno, tú no te preocupes. No, esa gente está enviando al infierno a sus escuchas. Entonces, ¿qué es lo que quieren oír esas personas? Eso, Dios te quiere prosperar, Dios quiere darte muchos millones. Y vuelvo a decirlo, el problema no son las riquezas, el problema no es la prosperidad. Dios mismo ha prosperado a gente y la ha prosperado muchísimo. El problema aquí es que esa no es la predicación del Evangelio. Si alguien conoce a Dios y se acerca a Dios y Dios lo prospera, qué bueno, de verdad, gloria a Dios por esa prosperidad, por esa sanidad que pueda recibir, tal vez por la unión familiar también que pueda haber en su hogar, todo eso está muy bien, pero ese no es el mensaje principal del Evangelio. Eso puede venir como una consecuencia de conocer a Dios, pero debemos recordar o debemos saber lo que dice aquí el apóstol Pablo, que hay gente que hoy escucha o busca en YouTube o busca iglesias donde les prediquen lo que ellos quieren oír. Bueno, Dios sabe y si tú crees en Él, bueno, pues ya con que tú creas en Él y repite esta oración conmigo y ya eres salvo, no te preocupes, ya ahora puedes seguir haciendo tu vida normal, ya hiciste la oración de fe y si Dios viene en este momento, te vas con Él. De verdad que esa es una mentira diabólica porque no se trata de repetir una oración, sino de que haya un verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y entonces creer en Dios, que es Él quien nos puede ayudar. Sigue diciendo el apóstol Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay gente que dice, ay no, qué aburrido eso de que estén leyendo la Biblia y que te expliquen, no, a mí me gusta más fulano que te cuenta una historia y te habla acerca de sus vivencias y de sus testimonios y de las cosas que le han ocurrido. Y así hay gente hoy que prefiere escuchar cuentos, historias, relatos y de repente por ahí mencionan un versículo y entonces ya es una prédica porque dijeron que Timoteo o que Pablo o que Lucas habían escrito algo. Entonces es gente que se está alejando. Hoy en día hay mucha predicación, lo digo entre comillas, pero que no es la verdadera predicación y nosotros debemos saber que la misma encomienda que le da el apóstol Pablo a Timoteo es para nosotros, porque recordemos que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y hoy nosotros somos discípulos también del Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Por eso les decía
que el evangelio es universal, ir por todo el mundo, ¿no? Les dice, ir por pues aquellas personas que ustedes vean que pueden, no sé, que tienen que necesidad de una sanidad, donde hay alguna una epidemia, a ellos predíquenles. No, 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 les dice, prediquen a todo el mundo porque el mensaje del evangelio tiene que aplicar a todos. Como les decía hace un ratito, a la gente en Corea del Norte, a la gente en África, aquí en México, en zonas, pues no sé, de selva donde hay tribus, también a ellos. Imagínense que te encuentras una tribu en el Amazonas y le dices, Dios quiere darte un carro del año. Van a decir esas personas, y como, ¿para qué me sirve un carro del año aquí en medio de la selva? Entonces, es la predicación que hoy se da en muchos lugares. Dios quiere, no sé, llenarte de dones para que tengas poder y para que y yo vuelvo a lo mismo. Está bien que haya dones del Espíritu Santo, está bien que hayan sanidades, está bien que hayan milagros, todo eso. Dios sigue haciendo milagros y yo creo que Dios sigue teniendo el poder para hacer milagros, sanidades, pero esa no puede ser nuestra predicación porque no a todas las personas les puede llegar a eso. Yo me acuerdo que hace un tiempo salió pues una plática, una entrevista con un músico cristiano, creo yo, que era de un grupo ya muy viejito que se llama Torrefuerte. Esos hombres fueron músicos de Luis Miguel, en algún momento llegaron a tocar con Luis Miguel, y entonces cuenta uno de ellos que él le predicó a Luis Miguel y le decía, es que Dios quiere prosperarte, y él decía, pero yo ya soy próspero. Bueno, es que Dios quiere que tú estés bien. Dice, pues yo estoy bien, yo no necesito nada. Bueno, Dios quiere que tú seas feliz. Pues soy feliz, soy bastante feliz con lo que hago y con lo que tengo. Pero Dios quisiera que tú estés sano. Dice, pues estoy sano, me cuido, como bien, voy al médico, entonces realmente no necesito nada. Y este hombre llegó a esa conclusión de decir, ¿cómo le predicas a una persona así? Bueno, pues porque le estás predicando mal, no le estás predicando de su verdadera necesidad, que es arrepentirse de sus pecados y creer en Dios. Entonces, mis hermanos, la mies sigue siendo mucha, sigue habiendo mucha necesidad y nosotros debemos predicar el evangelio de la manera correcta. Vamos a ver dos ejemplos. Les decía que la finalidad del evangelio, de predicar el evangelio, es llevar a las personas al arrepentimiento. Vamos a ver dos ejemplos de ello. Uno lo vamos a encontrar en Lucas 3. Es muy padre la forma aquí en que predica, aunque es muy cortito, es muy pequeño, pero cómo predica Juan el Bautista. Vamos a ver cómo él enfoca hacia, hacia el arrepentimiento a las personas. Lucas capítulo 3, vamos a leer de los versos 7 al 14, y dice así. Está hablando de Juan el Bautista y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, en cuanto a esto, la forma tan fuerte que él habla, bueno, pues no quiero que de ahora en adelante salgamos a decir a la gente, oh generación de víboras, no. Él lo hace así porque entendemos que Dios lo guió a hacer eso, pero no es que tengamos que repetir eso, pero sí podemos tomar el ejemplo de cómo él habla enseguida a las personas. Miren, sigamos leyendo. Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Él les decía, miren, la salvación no es porque seas del linaje de Israel, no es porque tú digas, pero yo soy hijo de Abraham, soy salvo. Esa es una ideología que tenían los judíos. Como soy hijo de Abraham, entonces soy salvo. Como soy hijo de aquel a quien se le dieron las promesas, entonces soy salvo. Y lo que aquí Juan el Bautista les dice, no, Dios podría levantar piedras, hijos aún de estas piedras a Abraham. Dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es una evidencia de que has creído en el Señor, de que tu vida está siendo transformada cuando haces frutos o tienes frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que dejas de hacer las cosas que antes hacía. Pero bueno, cuando la gente le pregunta en el verso 10, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vamos a ver cuál es la respuesta de Juan el Bautista. Verso 11, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas,
dé al que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Eso confrontaba a la gente porque había gente que podía tener muchas riquezas, es decir, había las clases sociales muy marcadas, había gente que tenía mucho y gente que no tenía nada. Entonces le dice, bueno, si tú tienes, si a ti te sobra, dale al que no tiene. Y si a ti te sobra la comida, comparte con aquel que no tiene que comer. Eso confrontaba a las personas con su forma de ser. Después en el verso 12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos a favor de Roma. ¿Se acuerdan que vimos cuando el Señor Jesús llama a Mateo y él era un publicano, alguien que cobraba impuestos y les decía que ellos lo que hacían era que cobraban de más para entregarle a su jefe cierta cantidad y ellos quedarse con otra parte? Y aquí Juan el Bautista lo dice. Vamos a ver lo que le responde en el verso 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Se dan cuenta? Su jefe les decía, tú tienes que entregarme 1,000 pesos y ellos cobraban 2,000. Bueno, 1,000 para el jefe y 1,000 para mí. Entonces, cuando él les dice, no cobren de más, ¿por qué les dice eso? Porque era algo que ellos hacían, se sentían confrontados. Él los quería guiar al arrepentimiento. ¿Cuál es tu pecado? Pues estás cobrando de más, ya no lo hagas. Verso 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Porque ellos pueden decir, bueno, nosotros ni tenemos una riqueza como para compartir, ni nos sobra el alimento, ni tampoco cobramos impuestos. Entonces nosotros, ¿cómo en qué estaríamos fallando? Y la respuesta de Juan el Bautista, verso 14, y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Si esto lo aplicamos a los policías de nuestros días, sabemos que ellos muchas veces detienen a las personas no porque realmente quieran aplicar la justicia de una manera correcta, sino porque si alguien se pasó un alto, dio vuelta en un lugar prohibido, muchas veces, no puedo decir que siempre, pero muchas veces van pensando en pedirle, pues como decimos coloquialmente, una mordida y con eso dejar ir a las personas. Entonces dice, conténtense con su salario, con lo que ganan, no extorsionen a las personas. ¿Qué es lo que pensamos que hacían estas personas? Pues eso, extorsionar, calumniar, y no estaban contentos con su salario. Y eso debió haberles redarguido para llevarlos al arrepentimiento. Oh, tiene razón, nosotros hemos estado extorsionando y calumniando a las personas. Esa es la finalidad del mensaje del Evangelio, llevar a las personas al arrepentimiento. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicando después del derramamiento del Espíritu Santo, y comienza su predicación, esta predicación del apóstol Pedro en el verso 14, donde dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y comienza el apóstol Pedro a citar pasajes, a explicárselos. Esto es predicar la palabra. Esto es lo dicho por el profeta, dice aquí en el verso 13, no, en el 16, perdón, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteriores días, dice Dios, derramaré, y él les empieza a predicar la palabra y a explicárselas. Y al final de su predicación, si nos saltamos hasta el verso 36, vean lo que dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les predica el apóstol Pedro? Les dice, bueno, esto que ustedes están viendo es el cumplimiento de una profecía que está en el libro de Joel, donde dice, y en los posteriores días, y les comienza a predicar la palabra. Después dice en el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado, aplica la palabra que está predicando al Señor Jesucristo. Después les va a decir también, pero David, siendo profeta y sabiendo que Dios, y les vuelve a citar la palabra y la vuelve a aplicar al Señor Jesucristo, y llega hasta el punto que dice, bueno, de él, de ese que les estoy hablando, de ese Jesús, es a quien ustedes crucificaron. Y ellos se impactan, dicen, ¿qué hacemos? ¿Y cuál es la respuesta del apóstol Pedro? Vamos a ver lo que dice el verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. ¿Cómo los llevó el apóstol Pedro al arrepentimiento? Predicándoles la palabra. Ese es el mismo fin que nosotros debemos de perseguir, predicar la palabra para guiarlos al arrepentimiento, ya sea como lo hizo Juan el Bautista diciéndole a las personas,
Un ejemplo que pongo comúnmente porque es un pecado tan común en toda la humanidad es la mentira. Yo creo que todos los que estamos aquí, alguna o muchas veces, hemos dicho mentiras. Entonces yo les puedo decir, hermanos, dejemos de mentir. Nuestra boca tiene que hablar, ¿verdad? Santiago dice que no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga. Es decir, no podemos bendecir y maldecir. No podemos decir que creemos en el Señor Jesucristo, que es la verdad, y al mismo tiempo estar mintiendo. Y entonces puede ser que nos sintamos confrontados y decir, caray, si es cierto, yo he mentido, Señor, perdóname. Me arrepiento de haber mentido. Esa es la finalidad del Evangelio. Así que, mis hermanos, ¿cómo podemos entender todo esto? Tenemos que predicar la palabra. Recordemos también que el apóstol Pablo en Romanos, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Los oídos de la gente no van a ser abiertos a menos que les prediques la palabra. Y una vez que les prediques la palabra, eso va a producir la fe necesaria en su vida para creer en el Señor, para arrepentirse y creer. Siempre es importante la predicación de la palabra. La mies es mucha. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio, pero insisto, hacerlo de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Predicando la palabra y enfocándola al Señor Jesucristo para que con esa predicación la gente pueda ser redarguida, convencida por el Espíritu Santo de sus pecados, se arrepientan y sean salvos, que es la finalidad que perseguimos. Todo lo demás que Dios les quiera dar, salud, bendiciones, prosperidad, todo lo demás, qué bueno. Pero si hoy fuera el último día de una persona a quien tú conoces, te aseguro que no le predicarías esas cosas de prosperidad. Le dirías, mejor es que estés a cuentas con Dios, arrepiéntete y cree en el Señor. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de adoptar el mismo pensamiento del Señor Jesús, que tengamos compasión por las personas, que sepamos que la mies sigue siendo mucha y que nosotros fuimos encomendados a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Mis hermanos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, que tengan un bendecido fin de semana. Nos saludamos el martes, primeramente Dios. Descansen, un saludo a todos, que Dios les guarde.